Es decir, que hemos establecido crear unas milicias paramilitares al estilo camisas pardas. Empezamos la peli, el debate y ya acabamos con la universidad. Y agradezco singularmente que abráis un espacio para discutir sobre esto. Muchas veces me he preguntado por qué en esa tertulia infecta que es Al Rojo Vivo, con esos programas de noche de las 5 o de la Sexta, nunca hay un sindicalista libertario, un activista de una cooperativa integral, un miembro de un centro social ocupado, como si hubiese categorías que nos invitasen a concluir que el mundo se cierra en torno a los militantes de los partidos políticos y a los periodistas que sirven a los partidos políticos. Pues creo que afortunadamente salta a la vista que hay otras realidades diferentes. Antes de entrar en materia, me gustaría dejar claro cuál es el uso que le voy a otorgar a un adjetivo que voy a emplear muchas veces, el adjetivo libertario. Entenderé que un libertario es alguien que, sea cual sea su condición ideológica o su vínculo organizativo, en su vida cotidiana refleja un compromiso activo con la causa de la autogestión, del apoyo mutuo, de la democracia y de la acción directa. Creo yo que entre nosotros, en los últimos años, se ha registrado un visible auge de las prácticas libertarias, que no necesariamente se ha visto acompañado de un auge paralelo de las organizaciones identitariamente anarquistas. Primera observación que quiero haceros. Los libertarios, en los últimos años, hemos vivido nuestra propia burbuja, que se ha vinculado en un grado u otro con el movimiento del 15 de mayo. Me explico. Muchos pensamos en el mes de mayo de 2011, de manera visiblemente equivocada, que había tocado a su fin una larga etapa marcada por partidos, elecciones, parlamentos, separaciones, jerarquías, personajes, y que nos adentrábamos en una nueva definida en torno a la organización desde abajo, a la autogestión, a la horizontalidad, a la asamblea. Claro que algo de esto ocurrió al calor del movimiento del 15 de mayo, pero lo que ha sucedido en los últimos meses, en los 2 últimos años, por poner este tope cronológico, invita a concluir que el relieve del fenómeno no era el que precipitadamente habíamos intuido. Lo que acabo de contaros se refleja hoy, a mi entender, en una realidad muy curiosa. Hay mucha gente hechizada por la ilusión parlamentaria, entusiasmada por las consecuencias que augura de la perspectiva parlamentaria, mientras asistimos a un momento de dramática desmovilización en el terreno social y laboral. Algo que creo debiera preocupar a las personas que tienen alguna conciencia de lo que está ocurriendo. No me voy a adentrar en ninguna consideración sobre el papel de las elecciones. Me voy a limitar a rescatar el contenido de un viejo y polémico artículo publicado hace más de un siglo por Ricardo Mella, que mal que bien yo interpreto decía: si usted quiere votar, hágalo. Si no quiere hacerlo, no lo haga. A mí lo que me importa saber es lo que hace los 364 días restantes del año. Segunda observación que quiero haceros. Voy a prestar una rapidísima atención a las nuevas opciones políticas que han emergido. Voy a subrayar al respecto un primer dato. A mi entender, plantean una discusión interesante relativa al régimen, pero nada nos dicen en lo que respecta al sistema. ¿El régimen qué es? El bipartidismo, la corrupción, en su caso la monarquía. ¿Qué es en cambio el sistema? El sistema es el capitalismo, el trabajo asalariado, la mercancía, la sociedad patriarcal, la crisis ecológica, el colapso. El silencio dramático con respecto a todo esto creo que nos emplaza ante un escenario muy delicado. Tanto más cuanto que parece inevitable concluir que esas fuerzas políticas han abrazado orgullosamente una propuesta ideológica que es, curiosamente, una de las de siempre de la casta, la socialdemocracia. No podía ser de otra manera. Cuando uno dice querer encarar los principales problemas en materia de justicia y solidaridad, y lo hace a espaldas de la lógica autogestionaria, apoyado en la maquinaria del Estado y de la mano de propuestas que son aberrantemente cortoplacistas, lo que emerge es, de manera inevitable, la propuesta socialdemócrata de siempre.
Hace un par de años, en una entrevista, alguien me preguntó con quién teníamos que dialogar y con quién teníamos que pactar. Eran dos preguntas delicadas, pero supongamos que yo fuera el cerebro gris que estuviese detrás de una organización y tuviese que responderlas. Diría, tenemos que dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no somos superiores a nadie y porque de todo el mundo se puede aprender. Más delicado es lo de con quién tenemos que pactar. Y en este caso me siento obligado a establecer una clara línea roja. Tenemos que pactar con aquellas personas que creen y practican la autogestión. Y tenemos que pactar por añadidura con aquellas personas que son conscientes de las secuelas que se derivan del riesgo de un colapso inminente del sistema. Al respecto de esto, me siento en la obligación de rescatar dos máximas populares que creo son siempre muy recomendables. La primera dice que nada que merece la pena se consigue sin esfuerzo, y quien piense lo contrario se está equivocando. Y la segunda recuerda que en la mayoría de los ámbitos no hay atajos para encarar los problemas. Y quien piense que desde las instituciones nos los van a resolver, me parece que se está equivocando. Todo espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones, y viceversa. Cuarta apreciación que quiero haceros. ¿Cómo entiendo yo que cabe resumir los mimbres de la propuesta libertaria hoy? Voy a invocar 4 elementos. El primero, el designio de contestar el capitalismo en todas sus formas. Creo que lo he dicho bien. No se trata de contestar meramente la lógica del neoliberalismo. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar la lógica de fondo de este último. O puede rechazar al tiempo lo uno y lo otro. He dicho muchas veces que nuestra tarea principal hoy no puede consistir, como reza la izquierda que vive en las instituciones, en buscar una salida social a la crisis. Tenemos que procurar, antes bien, una salida global al capitalismo. El segundo de esos cimientos es la defensa de la democracia directa, de la acción directa y de la autogestión. Me quedo con esta última palabra. Cuando hablamos de autogestión, tendemos a vincular el concepto con el mundo del trabajo. No hay ningún motivo para circunscribirlo al mundo del trabajo. Quiero recordaros que este país en el que vivimos, antes de 1936, registró una presencia gloriosa de la cultura y de las prácticas autogestionarias. Tenemos que preguntarnos qué ha quedado de todo eso. Permitidme que ironice. Los dos sindicatos mayoritarios que padecemos, con centenares de miles de afiliados y recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de desplegar? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo retrata cabalmente la deriva infeliz del grueso del movimiento obrero español. El tercero de los cimientos me invita a sugerir que debemos escapar rápidamente de una superstición excelsa, la de que el Estado es una institución que nos protege. Al respecto, lo primero que hay que recordar es la dimensión represivo, militar, policial, carcelaria, burocrática propia de la institución Estado. Pero más allá de lo anterior, creo que este mito se manifiesta ante todo a través de los llamados estados del bienestar. Me parece fácil enunciar la crítica libertaria de los estados del bienestar. Son formas de organización económica y social propias y exclusivas del capitalismo, por completo desconocidas fuera de este, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas autogestionarias, que beben de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación, que no tienen ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás, o en fin, que no muestran ninguna condición solidaria con los habitantes de los países del sur. Quinta de las apreciaciones que quiero haceros. Quienes me conocéis sabéis que desde que estalló el 15M repetí machaconamente una idea. Dije, claro que debemos negarnos a pagar esta deuda inmoral que nos han endosado. Pero sin embargo, estamos en la obligación de encarar otras 3 deudas que son mucho más onerosas. La primera es una deuda histórica con las mujeres. La segunda es una deuda histórica también con muchos de los habitantes de los países del sur. Y la tercera es una deuda a futuro con los integrantes de las generaciones venideras.
Cuando uno defiende la democracia directa es frecuente que se encuentre con alguien que dice: eso está muy bien, es muy bonito, pero infelizmente es un proyecto irrealizable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser la respuesta? No estamos defendiendo solo la democracia directa. Estamos reclamando una transformación radical de nuestras sociedades que en una de sus dimensiones obedece al propósito de permitir el despliegue de la democracia directa. Cuando tengo que retratar pedagógicamente esa transformación, incorporo 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar nuestras sociedades. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. He contado 1.000.000 de veces que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que la comparación queda un tanto coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está aquí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a muchas de las regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo en todos los órdenes tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo desde mi punto de vista? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado orgullosamente durante décadas todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Coger el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, ayuntamientos, consejerías o lo que fuere. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficacia? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica creo que nos emplaza seriamente delante de la conclusión de que el sistema se va acercando a una etapa de corrosión terminal. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Carl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra subraya que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado.
Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de todos nuestros responsables políticos, también de los presuntamente alternativos. Me refiero a la palabra colapso. Hace 2 años se publicó un libro, hay una copia, por cierto, ahí, cuyo autor es un inglés llamado Michael Joker. El libro, inmediatamente os percataréis, tiene un título provocador: Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Es un manual de historia convencional, con fotografías, cuadros estadísticos, mapas, que recoge a mitad de camino entre un humor socarrón y un argumento serio la matriz del colapso español, que en la percepción de Joker es el producto de 4 elementos: el cambio climático, que empieza a pegar fuerte, en singular en la mitad meridional de la península ibérica, el encarecimiento inevitable de los precios del petróleo, una crisis social en la cual ya estamos claramente inmersos y, en fin, el despliegue de políticas autoritarias cuyo perfil también tenemos la oportunidad de palpar. Yo tengo buena relación personal y disidencias abismales con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen empeñados en convencernos de que nuestro mayor problema pasa por la creación de una banca pública. Estoy obligado a formular una pregunta insidiosa. ¿Cuántos años podemos aguardar para resolver los problemas de fondo? Si me guío por el diagnóstico de Joker, el colapso no es para dentro de 100 o 150 años, es para dentro de 2 o 3 décadas, algo que debería obligarnos a reformular radicalmente todas nuestras percepciones y a huir del cortoplacismo aberrante que marca nuestra vida política también en el mundo pretendidamente alternativo. Séptima y última observación. Hay una crítica que se vierte sobre el mundo libertario y que merece ser escuchada porque plantea un problema real. Dice: los libertarios sois muy sagaces a la hora de criticar la miseria existente, pero no lo sois tanto, en cambio, a la hora de desplegar en la práctica vuestras ideas, de demostrar que en efecto lleváis un mundo nuevo en vuestros corazones. Es verdad, hace unos minutos recordaréis que critiqué la zozobra de los 2 sindicatos mayoritarios españoles, su alejamiento de nada que huela a autogestión, pero tenemos que preguntarnos los libertarios si hemos estado a la altura de las circunstancias, y me temo que la respuesta es no. Hay un concepto que manejaban con profusión nuestros abuelos y bisabuelos anarquistas y anarcosindicalistas y que creo que merece ser rescatado. Era lo que llamaban la propaganda por el hecho. ¿Qué interpreto yo que querían decir? Nos estaban diciendo: está muy bien organizar actos como estos, publicar revistas, editar libros, convocar concentraciones y manifestaciones, pero lo más remunerador que podemos afrontar es lo que pasa por intentar llevar a la práctica, en la realidad de la economía y de la sociedad, nuestras ideas, por construir lo que hace unos minutos he llamado espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados. Estoy pensando en lo que suponen incipientemente los grupos de consumo, las cooperativas integrales, muchas de las formas de banca ética y social, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con empresas que están al borde de la quiebra. Para decirlo todo, es verdad que si entre el público estuviese uno de esos abuelos o bisabuelos anarquistas o anarcosindicalistas que acabo de mencionar, probablemente recibiría con un mohín la propuesta de construir espacios autónomos. Diría: está bien, también nosotros lo hacíamos, pero nuestro proyecto fundamental en 1935 consistía directamente en expropiar el capital. He dicho muchas veces que, a mi entender, el momento más glorioso de la historia española del 20 se produce cuando en un pequeño pueblo de Aragón los anarquistas locales, o quienes fueren, que poco me importa, declaran el comunismo libertario. ¿Qué es lo primero que hacen? Queman el registro de la propiedad. Ahí no había trampa ni cartón. Infelizmente hemos retrocedido mucho y nuestras capacidades hoy son mucho más limitadas. Tengo, sin embargo, la confianza de que esos espacios autónomos, acrecentando sus relaciones entre sí, manteniendo una dinámica de confrontación con el capital y con el Estado, pueden convertirse en un fermento de algo más ambicioso de lo que tenemos hoy. Acabo. De un tiempo a esta parte me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice
es que eso que estáis proponiendo no es realista, inmediatamente me estallan todas las alarmas. No hay mejor reflejo de las miserias del realismo que la transición española, materializada en dos grandes partidos que se turnan en el gobierno y en sustancia hacen lo mismo, en dos cúpulas sindicales que no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas. Hay una frase muy sonora, aunque profundamente incorrecta, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. Reza así: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza de tal manera que fuese inmodificable por definición, cuando, con toda evidencia, es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos. Creo que en estas condiciones estamos cada vez más obligados a ser orgullosamente no realistas. Muchas gracias por habernos escuchado.